bendiciendo, vamos a pasar a la palabra, hermanos. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Pues que Dios nos hable, que Dios trate con nosotros. Creo que pues nos ha venido hablando de un nuevo comienzo, nos ha venido hablando de que lo pongamos en primer lugar a Él, que sea Dios el que trate con nosotros. Vamos a Lucas 4, Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Lucas 4, versículo 18 y 19. Creo que Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos, y pongamos atención a lo que la palabra de Dios nos quiere dar hoy. Dice el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ahora rogamos que sea tu Santo Espíritu dándonos la gracia y la sabiduría para poder entenderla, Señor. Quita todo estorbo de nuestros corazones, de nuestras mentes, Señor, y permítenos concentrarnos en tu palabra. Padre, que aquello que dejamos allá afuera, Señor, quede allá, Señor, y nosotros, Dios, nos concentremos en tu presencia, Señor. Nos concentremos en ti, Señor, para entender lo que tú quieres, lo que tú estás pidiendo de cada uno. Estos dos textos muestran tu ministerio, Señor. Muestran lo que tú veniste a hacer, Señor. Ayúdanos a entender lo que si queremos caminar por donde tú caminaste, Señor, Padre, tenemos que también hacer esto que tú hiciste, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vemos cómo Él dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí está hablando del Espíritu de Dios que estaba sobre Jesús y Él le había dado una misión. Dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjate, después de que Jesús había sido tentado 3 veces por el diablo, dice que él había estado en ayuno por 40 días, y lo primero que se encontró fue al diablo ahí queriendo decirle que comiera, que le dijera a las piedras que se convirtieran en su alimento. Mas el Señor, que le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y no conforme con esto, el diablo le llevó hasta lo más alto del monte, y ahí le enseñó toda la gloria de esta tierra, de este mundo, y le dice, si te postras a mí y me adoras, yo te los voy a dar. Estas tentaciones, ¿cuántas y cuántas veces han venido a la vida de las personas? ¿Cuántas veces el diablo te ha ofrecido cosas? Te ha ofrecido a la mujer más guapa, al joven más guapo, más apuesto. ¿Cuántas veces te ha ofrecido el dinero y que ni son de él? Y al final tú ves que esa gente que le hace caso a la voz del diablo, al final se queda sin nada. Le ofrece todo y al final los deja sin nada. Al Señor Jesús también fue tocado por el diablo de esta manera, fue tentado, pero Él soportó estas 3 tentaciones y salió muy fortalecido, salió muy lleno del Espíritu. Dice esta porción que acabamos de leer, dice que Él salió lleno del Espíritu de Dios. ¿Y qué hacía? Dice la Escritura que Él tenía por costumbre, fíjate, por hábito, digamos, tenía por principio el día de reposo entrar a la sinagoga. No era una obligación para Él, no era una carga, esto ya era un hábito en Él, llegar el día de reposo y entrar a la sinagoga. A la más cercana que Él estuviera, ahí estaba el Señor Jesús dispuesto
a escuchar palabra de Dios, o en su momento dispuesto a él mismo a hablar esa palabra de Dios. Pero no era una costumbre, no era una obligación para él, era un hábito que él tenía. Y dice que ese día de reposo llegó a esta sinagoga y se le dio el libro del profeta Isaías. Se le dio el libro del profeta Isaías. Estas palabras que él dice en el versículo 18 y 19 están en Isaías 61, 1 y 2. Isaías 61, 1 y 2, fíjate lo que él decía: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Fíjate qué curioso, acá en Lucas quita algunas cosas, pero algo que llama la atención de este versículo 2 de Isaías 61, 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, pero enseguida dice, y el día de venganza del Dios nuestro. Es algo curioso porque fíjate, para proclamar el año agradable de Dios, el año de su buena voluntad de Dios, dice un año, y para la venganza de Dios, un día dice, y el día de venganza del Dios nuestro. Iba a predicar un año las buenas nuevas de Jesús, y iba a predicar un día la venganza del Señor. Pero vemos cómo estas mismas palabras están en nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. En este texto encontramos 6 verdades que a continuación vamos a mirar y que nos describen el ministerio de Cristo Jesús. Nos describen paso a paso el ministerio de Cristo, estas 6 verdades. El Espíritu del Señor está sobre mí. Tenía que estar lleno de Dios para poder hablar estas verdades. Tenía que estar lleno del Espíritu para que Dios abriera sus labios y le diera vida a esta palabra. ¿Y qué era esta palabra? No es otra cosa más que las buenas nuevas. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿a quiénes? A los pobres. En otras palabras, el Señor Jesús le estaba diciendo, el reino de los cielos se acerca. ¿Qué les estaba diciendo? Tú tienes que acercarte a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya se acercó a ti. El reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Ahora tienes que hacer tu parte. Ahora te toca a ti tu parte. Marcos 1:15 dice que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado y que creyeran en el Evangelio, en las buenas nuevas. El arrepentimiento del Señor Jesús no es otra cosa más que cambiar de rumbo, cambiar de estilo de vida. Tienes que empezar de nuevo una vez más. A lo mejor tú que no te has arrepentido, tienes que poner por obra la palabra de Dios. Un arrepentimiento es cambia de rumbo, cambia de estilo de vida. ¿Cómo? Antes gritabas, hoy vas a callar. Antes robabas, hoy das de lo tuyo. Antes maldecías, hoy bendice a tus enemigos, bendice a los de tu casa. Antes eras perezoso para hacer tu trabajo, hoy haces hasta un poquito más, hoy eres acomedido. Antes defraudabas, hoy eres justo en tus tratos. Es lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Tienes que empezar de nuevo, tienes que arrepentirte. ¿Por qué? Porque esas son las buenas nuevas a los pobres, aquellos que están oprimidos por el pecado, aquellos que están viviendo en el mundo, aquellos que quieren salir de este mundo. El primer paso para hacerlo es escuchar las buenas nuevas de Jesús, escuchar ese mensaje poderoso de salvación.
Si antes no lo habías hecho porque a lo mejor no lo sabías, hoy lo sabes. El reino se ha acercado a tu vida, a tu familia, a tu esposo, a ti, ¿sí?, a tus papás. Tú decides si quieres conocerlo o rechazarlo. Tú decides si quieres buscar a Dios o no. No vaya a pasar que el día que estemos delante de Dios queramos excusarnos y decirles, no sabía. A ustedes quiero decirles, ¿para qué? Para que ustedes sepan y un día no digan no sabíamos. Un día no supimos cuál era el camino verdadero. Pablo llegó allá a Atenas, a Grecia, y miró cómo en las paredes, en las casas, en las puertas, había versículos, había frases para un Dios que no conocía. Y Pablo sí conocía al Dios verdadero. Pero llega el momento en que Pablo le dice a esta gente, ahí en Hechos 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Las buenas nuevas habían llegado a esta ciudad. Las buenas nuevas estaban ahí. Y Pablo les decía, bueno, si antes no lo sabías, hoy lo sabes. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora la decisión va a ser tuya. ¿A quién quieres seguir buscando? ¿A quién quieres seguir adorando? Porque hoy Dios está quitando la ignorancia de la gente. Hoy Dios está quitando esa ignorancia que tenías. Y ahora dice, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan de esa vida vana que llevan, se arrepientan de esos pecados que están practicando, porque sabes una cosa, el versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Un día Dios va a juzgar al mundo y lo va a hacer por quien pagó por ti, por quien dio su vida, por el que dio su vida por ti, para que tuvieras esta oportunidad de reconciliarte con Dios. En aquel día no va a haber excusa de que no sabes. En aquel día no, cualquier cosa que tú antepongas, Dios te va a decir, un día te hablaron, un día te dijeron lo que tenías que hacer y no lo quisiste hacer. Y ahí está el mensaje de Dios, por cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres. Pero no nada más eso, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que a lo mejor tienen un problema en el corazón, aquellos que a lo mejor tienen ese corazón muy arraigado en el mundo, ese corazón muy arraigado en un ídolo, ese corazón muy arraigado en una persona. Dice, yo vine a sanar a los quebrantados de corazón. Y mira todo lo que puede tener un corazón. Todo esto y más, todo lo que te acabo de mencionar y más. Vamos a Juan 8:32. Juan 8:32. Juan 8:32. Dice así. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué dice el Señor Jesús en el texto que estamos tomando como base? A pregonar libertad a los cautivos. ¿De qué te va libertad? A los cautivos, aquel que está cautivo. La verdad es el único instrumento que puede libertar a los cautivos. Pero nosotros no estamos cautivos, pudieras decir. Y el pecado que probablemente estés practicando, y el pecado que asedia tu vida y que a cada rato te hace caer, que no te deja ser libre, no es cautividad eso. Esa práctica cotidiana, esa práctica en los trabajos, en las escuelas, ahí donde crees que nadie te ve, esa práctica de saber hacer el bien y no hacerlo, una opresión para la vida de las personas. Y el Señor Jesús dice, bueno, a mí me ha enviado el Señor a pregonar libertad a los cautivos, a esa persona que no puede salirse de la vida que lleva, a esa persona que por más que se esfuerza no puede ser libre. El Señor Jesús vino a libertar, a dar esa verdad. ¿Y qué dice Juan 14:6? Él es el camino, la verdad y la vida. Y Proverbios 23 dice, compra la verdad. Él ya pagó
por ti, ya pagó para que tú le entiendas. Ahora que compra esa verdad. ¿Cuál verdad? Esa que es el único camino para llevarte al cielo. Y aquí Juan nos está diciendo que conoceremos la verdad, y la verdad te va a ser. Pero hay de ti si la quieres, hay de ti si la pones por obra, hay de ti si realmente pagas ese precio. Jesús pagó un precio muy alto por ti. Ahora depende de ti si lo valoras. Y el Señor Jesús trajo esa libertad, pero no nada más eso, también trajo vista a los ciegos, vista a aquellos que no quieren ver. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere abrir los ojos. Fíjate, aquí está un ejemplo, en Juan 9:39, un ejemplo muy claro. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Fíjate, para aquellos que no ven, vean. Aquellos que a lo mejor nunca les ha llegado la verdad, aquellos que a lo mejor han caminado durante muchos años en la mentira, dice, a esos he venido, para que vean. Y los que ven, los que dicen que sí están seguros de lo que hacen, que dicen, sean cegados. ¿Por qué les estaba diciendo esto, hermanos? Porque el Señor Jesús había sanado a un hombre de nacimiento, a un hombre que estaba ciego, y que al pasar él por este lugar, ciego se inquietó, ciego buscó a Jesús y pidió que se le diera la vista. Y la gente, los fariseos en aquel tiempo, lo primero que hacían era condenar a este varón, y quisieron tropezar al Señor Jesús, quisieron agarrarle en una de tantas trampas que le tendieron. Y le dijeron, oye maestro, ¿quién fue el que pecó? ¿Quién pecó? ¿Este hombre, este ciego que no puede ver, o pecaron sus padres? Porque a veces el fariseo quisiera ver cosas, aún en aquellos que no han pecado. ¿Y qué les dice el Señor Jesús? No, mira, ninguno, no pecó ni sus padres. Está así, ¿para qué? Para que la gloria de Dios sea manifestada, para que la gloria de Dios se manifieste en él. Pero estos no se quedaron conformes, estos interrogaron a este varón, interrogaron a este ciego, y aún interrogaron a los papás de él. Y los papás, ¿qué le dijeron? Bueno, pues ya está grande, ya tiene edad, pregúntenle a él. Fueron y le preguntaron a él, y él les dijo, mira, yo no sé si anda en pecado, yo no sé si este hombre es pecador, pero lo que sí sé, antes era ciego, dice, y ahora veo. Y el Señor Jesús entonces les dice a los fariseos, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Les estaba diciendo a los fariseos, ustedes van a ser cegados, porque este hombre, en se está reflejando la gloria de Dios. Y para eso vino el Señor Jesús, a darle libertad a los cautivos, a abrir los ojos de los ciegos. Estaban mirando un milagro estos fariseos y no creían que Jesús es el que había venido a quitar la ceguera, pero sobre todo la espiritual. El mismo Señor Jesús le dijo a este grupo de fariseos, el ladrón no viene, sino para hurtar, para matar, para destruir. Pero dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese era el ministerio del Señor Jesús. Ese era el Señor Jesús haciendo su obra en medio de ¿qué? De un pueblo religioso que hasta la fecha no le aceptan que Él sea Hijo de Dios. Entonces el Señor Jesús dice, yo para juicio vení, pero no para juzgarlos, porque el Señor Jesús dice que no nos va a juzgar. ¿Sabes quién va a juzgar? Vamos a Juan 12, 47. Juan 12, 47. 12, 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo.
Fíjate, el que escucha el mensaje de Dios, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el que sabe que Dios un día le habló a su vida, pero no pone por obra la enseñanza. El Señor Jesús dice que no le va a juzgar. El Señor Jesús dice que Él no le va a juzgar. El que oye sus palabras y no las hace y no las guarda, ellas le van a juzgar. El versículo 48. El que rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día posterior. O sea, tú que has escuchado tanto, que conoces de Dios, si no te arrepientes y pones por obra la palabra de Dios, un día ella te va a juzgar. Nadie te va a juzgar. El Hijo de Dios dice que no vino a juzgar al mundo, Él vino a salvarlo. Él vino a buscarte de donde tú estabas. Él quiere sacarte. Dice, ella le juzgará en el día posterior. La palabra que tú has estado escuchando, la palabra que tú estás escuchando, ella te va a juzgar un día. Son palabras del mismo Señor Jesús, las que estamos leyendo. Entonces Él vino a darle vista a los ciegos, pero también a poner en libertad a los oprimidos. Y hoy en este tiempo, ¿cuántos oprimidos hay en nuestra ciudad, en nuestra familia? Oprimidos quiere decir, su significado es aflicción, persecución. No, pues yo no estoy afligido, yo no estoy perseguido, pero ¿cuántos no se dejan oprimir por el trabajo, por los estudios? Y a veces te enfocas tanto a esa carrera y cuando ya la terminaste te vas dando cuenta que no es lo que te esperaba. Y cuando ya la terminaste te das cuenta que te oprimió mucho a tal grado que perdiste tu comunión con Dios. O esa relación con tus padres, esa relación con una persona, esa relación con tu pareja, con tu esposo, que ya te sientes afligido, que ya no sabes qué hacer. Y ahí está la opresión de este mundo. Y a veces, aún aquel que tiene mucha sabiduría, a aquel que realmente tiene mucha capacidad intelectual, a veces mira lo que los hace la opresión. Mira cómo los hace Eclesiastés 7. Eclesiastés 7. No es que a mí no me va a pasar, no es que yo sé en qué tiempo tengo que hacerme a un lado. Eclesiastés 7:7 dice la palabra de Dios: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. A ver, pongámonos un poquito a meditar en estas palabras. Ciertamente la opresión, ciertamente la aflicción, la persecución, esa presión material, esa opresión económica, esa opresión sentimental, ¿qué dice? Hace entontecer al más capacitado, al que tiene más capacidad, aquella persona que sabe hacer las cosas, aquella persona que a lo mejor le da un consejo al otro y le dice, mira, haz esto, haz lo otro, pero cuando viene la opresión a su vida, ese sabio que dice, entorpecer, a lo mejor quitar la razón de la mente. ¿Por qué? Por esa opresión que tiene, esa opresión en la familia, esa opresión que no te deja ser cristiano. Esa opresión que cuando tú quieres buscar a Dios empieza la presión familiar, la presión con el papá, con la mamá, la presión con las tías. Ay, sí, ya quieres ser cristiana, ya eres muy santa, ya eres brinca para atrás, no sé si. Y a veces esa opresión que hace, entonces se avanza. Y se te ve mucha capacidad, pero cuando está esta opresión en la vida, cuando ya la presión está al máximo en el cerebro, en el corazón, que dice, hace entorpecer al sabio. Pero mira lo que es Dios. Salmo 12, versículo 5. Salmo 12, versículo 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. ¿Por cuál? Por la opresión, por la presión a los pobres. ¿Qué está haciendo este mundo de los menesterosos? Dice, ahora me levantaré, dice Jehová.
Pondré en salvo al que por ellos suspira. Ahí está la promesa de Dios para tu vida. Si te sientes presionada, si te sientes oprimida, si te sientes en aflicción, en persecución, dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora, cuando ahora dice, me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Porque Dios ha mirado tu situación, la tuya y la de cada uno de los que necesiten esta ayuda. Dios quiere levantarse, quiere levantar un testimonio en tu misma vida. Salmo 42, versículo 9. Salmo 42, versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Que dice, tomaré una decisión. Diré a Dios, roca mía, fortaleza mía, ayuda mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Y se pregunta, ¿por qué andaré yo enlutado? Se pregunta el salmista. Por la opresión del enemigo, si mayor es el que está conmigo, si mayor es el que está a mi lado. ¿Cuál es el enemigo que te oprime? ¿Cuál es ese problema tan grande que no te deja crecer como cristiano? Ponle el nombre que quieres. Por la opresión del enemigo. Salmo 55, 3. Y a veces sucede a menudo esto en la vida del creyente, en la vida de aquel que ha tomado decisiones. Llega el problema, llega la lucha, llega la opresión del enemigo, y a veces pasa esto. 55, Salmo 55, versículo 3. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidades y con furor me persiguen. Fíjate, cuando a veces estás haciendo las cosas bien, cuando a veces quieres ser un instrumento en las manos de Dios, llega la lucha, la prueba, y llega la voz del enemigo a tu mente, a tu corazón. Y ahí está, esa voz del enemigo oprimiéndote, esa voz del enemigo diciéndote, no puedes, no sirves. ¿Sí? Pues no, que ya eras muy cristiano, si tú eres esto, si tú eres aquello, si tú eres mentiroso, si tú eres maldiciente. Y ahí está la voz del enemigo utilizando a lo mejor a tu pariente, utilizando a tu pareja, utilizando al que tengas más cercano. ¿Sí? Ahí está la voz del enemigo en tus oídos diciéndote, ¿para qué siguen ahí? ¿Para qué sigues en ese lugar? Son una bola de hipócritas, no es cierto lo que te dicen. Y ahí está, no te dejan en paz, no te deja en paz esa voz del enemigo. Pero el que realmente tiene comunión con Dios, se humilla y le dice, escucha, oh Dios, mi oración, no te escondas de mi súplica. Le habla, le platica, derrama su corazón. Ahí está con Dios, no haciéndole caso a esa voz del enemigo, a esa voz del contrario. Tengamos cuidado, hermano, no sea que tengamos mucha capacidad para servir a Dios y no le demos esa sabiduría, esa capacidad a Dios. Nos dejemos oprimir por el enemigo. Pero el Señor también dice que venía a predicar el año agradable. A predicar el año agradable del Señor, a predicar el año agradable del Señor. Era el que este año era muy bueno. ¿Sabes a qué año se está refiriendo? A la del jubileo. Cuando él, en Isaías 61, habla del año agradable, está hablando del año del jubileo, cuando hay libertad para los cautivos, para los esclavos, cuando había libertad para la tierra. Predicar el año agradable era el que traía las buenas noticias. Este año completamente traía muchas buenas noticias. Era el año del jubileo. ¿De qué se trataba este año? Este año se celebraba cada 50 años. Cada 50 años Dios había dicho al pueblo de Israel que aparte de que tenía que dejar en paz a la tierra, no sembrarla por un
por un año completo. Tenía que únicamente comer lo que se diera en esa tierra y dejar que los vecinos, que los compañeros compartieran esta bendición. Todo lo que se diera en el campo lo podían comer los vecinos o los que pasaran ahí, porque tenían prohibido sembrar y cosechar en ese año. Era el año agradable del Señor. Solo se comería lo que la tierra produjera espontáneamente. O sea, no había más. Y de ese año estaba hablando Isaías. Y de ese año estaba hablando el Señor Jesús. En ese año, aparte de todo esto que te he platicado, también aquellos que habían vendido alguna tierra a lo largo de estos 50 años, o dentro de este tiempo, podían recuperar esas tierras. Tenían que regresárselas los que la tenían. Tenían que regresarle esas tierras a sus dueños o a sus herederos. Por eso le decían el año agradable de Dios. Y aún aquellos que tenían esclavos, que habían comprado esclavos, los tenían que dejar libres. Agarraban a sus hijos, agarraban todo lo que tenían, donde vivían, y tenían que irse a empezar de nuevo. Tenían una nueva vida. Aquellos que eran jóvenes, que eran esclavos, regresaban a sus familias o regresaban a sus casas que a lo mejor por necesidad habían vendido. Regresaban a la posesión de sus padres, con sus mujeres, con sus hijos, con todo. ¿Y sabes por qué Dios estableció este año del jubileo? Evitar que el pueblo israelita oprimiera a sus hermanos. Esto era una costumbre, era una ley, pero el propósito real de todo esto era que sería prevenir la formación de un sistema de clases sociales, para que no hubiera clases muy altas donde los pobres no pudieran alcanzar. Entonces Dios dio esta ley y les dijo que tenía que haber un sistema de clases iguales. Aquellos asentados, aquellos grandes adinerados en ese tiempo, tenían que regresar todo a sus dueños. ¿Para qué? Para que estos tuvieran una nueva oportunidad de empezar de nuevo. El año del jubileo daba la oportunidad a cualquier persona, a cualquier judío, a cualquier israelita, de reconstruir su vida económica y su vida social. Porque una vez más tenía ahora sus bienes. Pero esta práctica, tristemente, hermanos, no duró mucho. Esta libertad no duró mucho porque, pues después de que fueron sacados de Egipto, no se practicó más esto. No lo practicaban, ¿sabes por qué? Porque no les convenía a los grandes hacendados. Y esto únicamente, pues los grandes rabinos antiguos dicen que no se practicó hasta el destierro únicamente. Hasta ahí llegó esta práctica. Entonces, en ese tiempo, este año era inolvidable, hermanos. Este año era para ellos esperado. Era esperado para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Y el Señor Jesús les dice: vengo a predicarles el año agradable del Señor. El Señor Jesús, mirando la necesidad que hay en el mundo, dice: hoy puede ser ese año para ti. Hoy puede ser ese año del jubileo para ti. Hoy puedes quedar libre. Hoy puedes tú escuchar las buenas nuevas. Hoy puedes mirar el testimonio de Cristo Jesús, cómo vino a predicar, cómo vino a hablarle a los cautivos, a los ciegos, a los quebrantados de corazón. Hoy las buenas noticias las estás escuchando, y hoy mismo tú puedes dejar atrás una vida llena de opresión, una vida llena de pecado. Hoy Dios puede y quiere reconciliarse contigo. Hoy es el día de esa buena nueva. Hoy es el día
que tú te pongas en las manos de Dios para que seas ese instrumento que está buscando, ese instrumento que Dios está anhelando utilizar. ¿Para qué? Para que así como el Señor Jesús vino a este mundo a predicar el año agradable del Señor, tú empieces a hacer, tú empieces a poner por obra la palabra. ¿Dónde? Donde tú te mueves, donde tú estás, en medio de tu familia, para que lleves esas buenas nuevas a los pobres, a aquellos necesitados, para que tú tengas esa palabra de sanar al quebrantado de corazón, para que tú le puedas decir: levántate, ponte en las manos de Dios, sé libre de eso que estás viviendo, sé libre de ese pecado que a lo mejor te tiene cautivo, de ese pecado que no te deja salir adelante. Sé libre de él. Tú puedes ser ese instrumento que Dios está buscando para dar vista a los ciegos, a ese ciego que cree que todo lo sabe, a ese ciego que cree que está en el camino correcto y su fin es el camino de perdición. Pero ¿cómo lo vas a ver si no hay quien le explique la palabra? ¿Cómo lo vas a ver si no hay quien lleve esta luz que es la palabra a toda esa gente? ¿Cómo vas a ver ese que está preso en este mundo si no hay quien le hable de la libertad? Si no hay quien le hable de Jesús, que es el único camino, que es la única verdad que nos puede llevar al cielo. ¿Cómo lo vas a ver si no hay quien le diga: mira, este es el precio que tienes que pagar, este es el precio que Dios está demandando? ¿Por qué? Porque Jesús lo pagó por ti. ¿Cómo la gente va a saber de este año agradable? De este año agradable de Dios. Ya se va a terminar este año. Ya se va a terminar. Nos faltan aproximadamente 40 días para que termine. Y vamos a hacer, a lo mejor vamos a llegar al 31 de diciembre y vamos a decirle: pasó el verano, terminó la siega y nosotros no hemos sido santos. Y nosotros seguimos igual que el año pasado. Y nosotros, bien, aquí estamos. No nos metemos con el enemigo, ni él se mete con nosotros. Aquí estamos. ¿Quién va a predicar el año agradable del Señor? ¿Quién va a ir por esos cautivos? ¿Quién va a ir por tu familia? ¿Quién va a ir por esas personas que tú amas? Si aún no tomamos decisiones, si aún estamos retrasando estas decisiones. Y se siente bien bonito cuando empezamos a cantar las alabanzas, cuando le decimos: Señor, eres mi todo. Y en verdad será nuestro todo, hermanos. En verdad estaremos poniendo por obra las palabras del Señor. Por Dios creo que no ha quedado. Dios quiere hacer muchas cosas en tu vida, pero no sea que nos pase lo que el proverbio decía, con mucha capacidad, y lleguemos a la opresión, nos quite esa capacidad, nos entontezca, decía, nos entorpezca, en otras palabras. Piénsalo, medítalo y platícalo con Dios. Sé tú diciéndole al Señor: ¿qué estoy haciendo con esto de que tú has estado hablando conmigo a lo largo de esta semana? ¿Qué estoy haciendo con esa promesa de que tú ibas a proveer, que escuchamos hace 8 días, que tú eres el proveedor de todo? Y cuando viene la presión, cuando viene la lucha, cuando viene esa prueba y nos empiezan a hablar al oído: no es cierto, no me escribas. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda esa palabra que viene a dar libertad? Meditemos un momento, hermanos, y digamos a Dios. Dios está buscando a quién enviar. Dios dice: a quién enviar. Y solamente tú tienes la respuesta. Solamente tú tienes esa respuesta para decirle: sí, Señor, envíame a mí. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, amado Dios, porque, amado Cristo,
Tú dijiste, el Espíritu del Señor está sobre mí. Padre, que esto pudiera ser una realidad en nuestra vida, Señor. Padre, que esto pudiera ser una realidad en mi vida, en la vida de mi hermano, de mi hermana aquí presente, Señor, y podamos decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Sé tú, Señor, por favor, grabando tu palabra en cada mente, en cada corazón, Padre, para que podamos ser ese instrumento que tú estás buscando, ese instrumento que tú quieres utilizar en este lugar, en nuestras casas, en nuestros trabajos, Señor, en nuestras labores, aún en nuestras escuelas, Señor. Tú quieres utilizar manos, bocas, ojos limpios, ofrecidos a ti, Señor, consagrados a ti. Padre, así como lo hiciste con tu Hijo amado, hazlo con cada uno de nosotros, Señor. Que podamos ir por esos quebrantados de corazón, que podamos ir por esos presos en sus propios delitos, en sus propios deleites, en lo que este mundo les ha ofrecido, Señor. Padre, tú fuiste tentado, pero no caíste, Señor. Permite que cada joven, cada señorita que ha sido tentado, Señor, permanezca fiel a ti. Cada hermana, cada hermano, Señor, que viene la opresión, viene la presión a su vida, Señor, pueda permanecer en ti. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que tú quieres utilizar nuestra vida, Señor. Aquí estamos, Señor. Haz conforme sea tu voluntad en cada uno de nosotros. Amén, Señor. Pues damos muchas gracias porque nos damos cuenta que tú estás al tanto de cada uno de nosotros, Jesús. Tú te preocupas, decía el hermano, Dios, como decías tú a través del hermano, que otro año más termina. Y Dios bendito, pues es momento así ya, es un momento de hacer un balance y de ver qué hemos hecho, Dios. Dios bendito, el joven Samuel se encontraba descansando y oyó una voz que le hablaba, pensó que era el profeta Elí, pero pues fue a verlo y lo mandó otra vez a dormir, volvió a regresar y así 2, 3 veces, hasta que le dice el profeta pues que dijera, oye, habla Señor que tu siervo oye, habla Señor que tu siervo escucha. Ayúdanos pues Dios a oír esa voz, a oír ese llamado que nos estás haciendo, Jesús, para seguirte, para servirte y para que se pueda hacer una realidad ese canto que entonamos al final de la alabanza inicial, que tú seas todo para nosotros. Oí tu voz que me decía, ¿a quién enviaré? Y yo respondí, envíame a mí. Oí tu voz que me decía, ¿a quién enviaré? Y yo respondí, y yo respondí, y yo respondí.
lléname de tu celo, Señor, consume mi corazón, de mi vida entera, para servirte a ti, mi Señor. Te doy mi fuerza al extender tu reino. Y yo respondí, envíame a mí. Padre, que esta oración, esta alabanza, Señor, pudiera ser una realidad de nuestra vida, Señor. Pudiéramos decir al Señor, heme aquí, envíanos a nosotros. Padre, ayúdanos, Señor, porque no queremos que se termine el año y sigamos siendo los mismos. No queremos, amado Dios, que una vez más pase este año, Señor, y no haya salvación en este lugar, Padre. Sé tú, amado Dios, añadiendo los que van a ser salvos. Sé tú poniendo el querer como el hacer en cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus intenciones, tú conoces su vida, Señor. Dale a cada uno según su necesidad, amado Dios. Dale a cada uno, Señor, lo que necesite para que tú seas el primer lugar en su vida. Amén, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros.